Entonces, en el sentido de la vista. Entonces, vamos a ver un montón de cosas relacionadas con esto. He tratado de hacer un resumen dentro de lo que pide nuestro programa. ¿Y qué vamos a ver con la vista? ¿De dónde a dónde llegan las señales que en tu cerebro se almacenan como esta información de nuestro entorno? ¿Qué medimos de nuestro entorno? Gracias a nuestros ojos y como pueden ver las diferentes especies animales, hay especies de todo tipo, humanos y animales que tienen unos ojos muy bonitos, ¿no? Y que, ¿para qué te sirven los ojos? ¿Sí? ¿Para qué te sirven y le sirven a las especies que aún tienen ellos una mayor visión que nosotros como podemos ver un águila? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos da la imagen de ese objeto real que pasa a tu cerebro? La luz atraviesa nuestros ojos y esa imagen invertida eh, eh, antes de llegar a la corteza de nuestros dos ojos la conjunta y manda una imagen correcta a la corteza cerebral a través del nervio óptico. Entonces vamos a ver cómo el ojo se conecta con nuestro nervio óptico, dándole vuelta a la imagen y concentrando toda la imagen. ¿Para qué sirven las partes del ojo? Generamos lágrimas de protección para lavarnos y proteger los ojos. Y con nuestros ojos vemos los colores, los tamaños, la profundidad, la distancia. O sea, nuestros ojos nos dan idea de muchas cosas y son importantísimos para estar ubicado en tiempo y espacio. Y están en nuestro cráneo, en las órbitas de esta carcasa de cabeza que tenemos, y podemos ver que en este espacio específico están agarrados por músculos. Tenemos 6 músculos que están agarrando el ojo, dos que son oblicuos, que van circulante, y los otros que tensan el ojo en su lugar. O sea, para que las órbitas del ojo, todo el ojo en sí no salga. Un ojo es del tamaño como de una bola de ping-pong y está así protegido en nuestro cráneo. El ojo humano es un órgano muy complejo que recibe la información en forma de luz, la analiza y la transporta como impulso nervioso al cerebro para que se procese la información. El diámetro del glóbulo ocular es de 24 milímetros, su peso medio es de 7.5 gramos y necesitas estos 6 músculos para moverse. El tamaño del ojo en el hombre es superior por medio milímetro al de la mujer. El ojo es capaz de distinguir unos 10 millones de colores diferentes. Es un órgano muy inervado y debido a esto tenemos mucha sensibilidad ante cualquier agente externo, como el polvo que pueda penetrar en su parte interior. Por este motivo, el ojo se encuentra rodeado de una especie de armadura protectora que está constituida por los párpados, las pestañas y las cejas, que impiden gran parte de que pasen las sustancias nocivas para nuestro ojo. En la estructura del ojo, y creo que conviene poner esta primero, vemos las partes del ojo. En mis notas y dibujos les podría decir como ejemplo qué es lo que tienen que hacer. Miren, algo muy sencillo, como eso, ¿no? O sea, lo que les pedimos es que dibujen un ojo, le pongan las partes y ahí sobre eso ojalá hagan el listado de lo que hace cada una de esas partes, ¿no? O sea, de lo que vamos a ver ahorita. Cuando nos preguntan, ¿quieres el esquema? Bien, en ese esquema del ojo tenemos todas estas partes que estamos comentando y decimos, empezando por donde quieras. Tenemos los músculos que están en la parte superior que detienen el ojo. Tienes la capa esclerótica, esta capa que está hacia afuera y ves que rodea todo nuestro ojo y es una capa protectora, es la parte blanca que vemos en nuestros ojos, ¿no? Entonces ya ves esa parte blanca protectora gruesa que tenemos. Luego tienes el coroide, que es donde se asienta la retina. La retina que es la parte o una de las partes más importantes donde recibimos
las señales de luz y las vamos a transformar por su conexión con el nervio óptico. Del otro lado vemos que hacia el frente tenemos estos conductos, tenemos el iris, la córnea, ¿sí? Esta capa superior, ¿no? Que es la córnea, que tiene esta forma cóncava, donde vamos a tener una cámara interior con un tipo de humor acuoso, es un líquido que está aquí, que amortigua la córnea, y tenemos el cristalino, que es nuestro lente. Y si me voy al anterior, si hacemos una clasificación, diríamos, tenemos una parte externa del ojo, que es la esclerótica, la parte blanca, y la córnea, ¿sí? Que está protegiendo la entrada de la luz. En la parte media del ojo tenemos al coroides, ¿sí? Que esta parte donde termina la esclerótica. Tenemos el iris, que es el cuerpo ciliar, y el cristalino, que están aquí, ¿sí? Que les decía, el cristalino es el lente, este es el cuerpo ciliar, donde vemos que se mantiene y se puede mover el cristalino. A medida que envejecemos, eso es lo que no nos permite enfocar, porque ya no podemos mover esos músculos. Nuestros músculos ya están muy aguados y no podemos enfocar con rapidez. Entonces tenemos aquí la pupila, que junto con el iris van a decidir cuánta luz entra en nuestro ojo. Entonces, esa es la parte de color que tenemos en los ojos, y justo están abajo de la córnea, ¿sí? Y vemos con la pupila cuánta luz está pasando. Y ustedes saben que si te pones ante un foco, cómo se dilata nuestra pupila. Si estamos a la luz, cómo tenemos la pupila. Entonces, entre la pupila y el iris se mueve eh, estas estructuras para que nosotros definamos cuánta luz está pasando de la córnea, del espacio del medio ambiente, hacia nuestro cristalino, que es la lente, que va a proyectar la luz directamente al fondo donde está la retina. Y vamos a ver que tenemos aquí la conjunción de la retina con el nervio óptico para mandar la información, como estábamos hablando, a nuestro cerebro. Así tenemos al fondo el humor acuoso, que es el líquido que está en nuestro ojo, en esa bola de ping-pong, contiene 2/3 de un gel. Ese gel es el que hace que tenga esa textura, esa conformación, el tejido ocular, y que pase la información hacia el ojo. Está ampliamente irrigado y podemos ver aquí al fondo, se ven los capilares sanguíneos. Cuando una persona sufre una lesión, como el paciente diabético, se le van a romper estos capilares sanguíneos y va a perder la vista. Entonces, antes tiene un cuerpo que se empieza a formar aquí afuera, que son las cataratas, ¿no? Entonces, las personas pueden a veces ser operadas de cataratas, y adentro, si ya se le rompieron estos capilares sanguíneos, estos líquidos es difícilmente de que se regeneren. Por tanto, la persona perderá la vista. Profesora, perdón por interrumpirla, pero no entendí qué es el humor acuoso. Ujú. Igual que el humor vítreo, son dos tipos de líquidos gelatinosos. El primero sostiene a la córnea, ¿no? Y está dándole esa flexibilidad en los movimientos, porque está recibiendo los movimientos continuos de nuestros párpados. Entonces tenemos todo esto es un gel, 2/3 decía del ojo, es el gel del humor vítreo. Y hay una porción de gel o de líquido que está en el humor acuoso, que el humor acuoso tiene más agua. De por sí, el humor acuoso, desde que nacemos no tenemos ningún recambio. Es el mismo que tenemos para toda la vida. Y tenemos la córnea, que está hasta afuera, que es la que protege al ojo, protege la entrada de la luz a través de la pupila y el iris, que son los que controlan ambos, que el iris controla que se cierre o se abra la pupila, y de ahí llevan la luz al lente, que es el cristalino, que la proyecta hacia el fondo donde está la retina, que es a la que nos vamos a referir a continuación. Entonces, tanto el humor acuoso como el humor vítreo, que son líquidos,
líquidos un poco gelatinosos, más gelatinoso el humor vítreo que el acuoso. El acuoso es con el que nacemos y está abajo de la córnea, dándole flexibilidad. Y como podemos aquí no tenemos irrigación sanguínea. La alimentación llega a través de estos capilares que están en el humor vítreo y van a alimentar así a todos estos tipos celulares que están desde el humor acuoso, donde vamos a encontrar azúcares y sales, y esto va a permitir que tengamos cierta flexibilidad y que las células que están constituyendo estas partes estén vivas y respiren, ¿no? También la entrada de oxígeno, vamos a tener una cierta concentración de oxígeno aquí que está en intercambio con el medio ambiente. Así que de esta manera tenemos los líquidos y todas las capas que tiene nuestro ojo en esa bolita que les decía que es como una bola de ping-pong. Entonces, viendo estas capas, vamos a ir explicando qué es lo que van a hacer, o sea, qué hace cada una para tener la información a través de los nervios, llevarla a nuestro cerebro y que ahí en el geniculado nuclear va a llegar a la corteza visual la información. El ojo se comporta como una cámara. El cristalino se deforma para enfocar los objetos. O sea, le decía con esa musculatura que teníamos al lado, ¿no? Que es los cuerpos ciliares. Y entonces se va a deformar para que nosotros vayamos enfocando con el cristalino. La retina sería la película fotográfica que está al fondo o nuestra tarjeta de memoria. Sobre ella se proyecta la imagen invertida. El cerebro junta las imágenes de cada ojo formando una imagen completa en la posición correcta. Esto se llama visión estereoscópica o en relieve y correspondería al revelado o visionado en el ordenador. O sea, cuando tú en tu computador tienes una imagen, la está procesando, ¿sí? Está llegando luz a la máquina y está procesándola. Entonces, nuestro cerebro es una suerte de computador que está recibiendo esta luz y la está procesando. Y de aquí de la retina, entrando por el cristalino, con las diferentes enfoques. La córnea es solo una capa que está encima, transparente, cuidando nuestro iris y la pupila. Y de ahí que son los que les corresponden cerrar o abrir, como en una cámara fotográfica, quien abre y cierra. Y de ahí pasa hacia adentro la luz y llega a la retina. Y vamos a ver inclusive una parte en el fondo, que es la mácula, donde está un punto como de 5 milímetros, que es la fobia, que es donde tenemos la mayor nitidez de las imágenes. Entonces, cuidar nuestros ojos, cuidar la retina, cuidar que la mácula esté correcta, nos permitirá tener una visión excelente de nuestro entorno. Y con toda esa información que dijimos que nos da información de tamaños, de distancias, de colores, nos da una información muy importante de nuestro medio. Entonces, tenemos diversas capas. Así, si hacemos un corte en la retina, que vamos a ahondar a continuación, vemos cómo la luz pasó entre el iris y la pupila y vamos a llegar a esta capa profunda donde está la retina y vamos a ver que está constituida por una membrana un poco gruesa, diríamos, por todos los componentes, donde va a tener toda esta información a través de conos y bastones. Y estos van a llevar de la luz, la vamos a convertir en un impulso nervioso, en un cambio de potencial de acción que a través de los axones, como podemos observar aquí en la línea roja, va a ir hacia el nervio óptico y de ahí va a ir a la corteza visual. O sea, va a subir a nuestro cerebro, va a llevar toda esta información. Imagínense que en este momento estamos excitando conos y bastones con la luz que tenemos en nuestro computador. Esa imagen está llegando a mi ojo y de acuerdo a la luz que tengas alrededor, el iris y la pupila se cierran o se abren para que pase menos luz. Dice, si tienes una máquina muy luminosa, pues va a decir, voy a cerrar un poquito. Y esta es la misma filosofía de las cámaras. Una cámara fotográfica maneja dos cosas.
el tiempo de exposición y la apertura. La apertura es cuánto abre el lente y el tiempo es cuánto tiempo la dejaba para que entre la luz. Todas las cámaras digitales o de cualquier tipo manejan esos dos conceptos. Aquí lo mismo, nuestro ojo hace lo propio. Cerrar o abrir a través del iris y nuestra pupila, cerrar la luz que le va a llegar a nuestro lente, que es el cristalino. Y ese lente va a pasar la información hacia la retina, donde nosotros la vamos a transformar la luz en potenciales de acción que pasan por nuestros nervio óptico y le dicen a nuestro cerebro qué hay. Y vamos a ver que una de estas células se encargan de pasar imagen en blanco y negro y otras la imagen en colores. Es una belleza de el detalle que podemos tener de todo lo que nos rodea gracias a nuestros ojos. Entonces, tenemos ahí los fotorreceptores, que son, vamos a darle primero una vista rápida y luego vamos a profundizar más. Los fotorreceptores son neuronas especializadas sensibles a la luz. Y estos están localizados en la retina externa, o sea que es donde llega la luz al principio. Tenemos conos y bastones, como pueden ver aquí, que son unas células más especializadas, son las células de las más complejas de nuestro cuerpo. Realizan la conversión de la luz en impulsos nerviosos que el cerebro transforma en imágenes. Mediante este mecanismo es posible que podamos reconocer formas, tamaños, colores y movimiento. Para ello, los fotorreceptores han desarrollado unos dominios morfológicos que para la detección de la luz, segmentos externos, y para producir energía, segmento interno, y para comunicarse con las neuronas vecinas, las terminales sinápticas, que es lo que nosotros ya conocemos. Aquí vemos en verde los ganglios. ¿Qué es un ganglio? Pues un ganglio es una célula neuronal, o sea, un ganglio es un espacio donde se juntan muchas neuronas, y aquí vemos los cuerpos neuronales que tienen los... Maestra, para la gente daltónica, ¿qué es lo que falla en sus ojos? Pues eso lo que no tienen es que vamos a ver que los colores los ven distintos. Un daltónico ve los colores de manera distinta a lo que tú ves. O sea, a veces ven el verde como rojo, ven diferentes colores y por eso no tienen los conos, que son los que ves en colores, de manera correcta. ¿Qué es lo que tiene adentro el cono? Vamos a ver a continuación las sustancias que tiene, que se excitan para que tú sepas de qué color estás hablando. Cada una de esas sustancias deben de estar en el momento y forma adecuada. La sustancia A y la sustancia B o la sustancia C y la mezcla de ellas son las que te va a dar las diferencias de colores. Los 10,000 que vas a ver, 10 millones diferentes de variantes de colores que puedes tener en tu cabeza. Bueno, esas sustancias, si no se mezclan de la manera correcta, ves colores distintos, que es lo que les pasa a los daltónicos, que ven un color por otro. Y por eso cuando paran en un semáforo no pueden distinguir en qué están. Entonces ellos más se guían en los semáforos por cuál ves dónde está la luz, arriba o abajo, porque ven diferente de nosotros por tener las sustancias que se excitan para darte el color de manera distinta. ¿Sí? Tienen variantes de esas sustancias, por eso son diferentes a nosotros los daltónicos, que no es que estén mal, sino que son diferentes, diríamos, ¿no? Entonces, lo que vemos es que están aquí las neuronas, los ganglios, y están los cuerpos neuronales, están adosados a otras células bipolares, que lo que hacen es que tienen dos polos de comunicación, uno con los conos y bastones y otro con las células ganglionares, que son las neuronas. Ahí hacen sinapsis estas células bipolares, transmitiendo el potencial de acción que se generó por la luz en conos y bastones a esta célula bipolar y de ahí pasándoselo a las neuronas, transmitiendo hacia la sinapsis, como vamos a platicar a continuación, tanto de este tema como del siguiente. Entonces, los sentidos van a transformar energía de diferente forma en los sentidos, ya sea el auditivo o la vista, la van a transformar la energía, el sonido o la luz en un potencial de acción
que luego lo comunican a neuronas específicas para que llegue la señal a nuestro cerebro y la convierta en una imagen a colores, dándonos información de profundidad de campo o diferencias en la forma de las cosas. Entonces, esta membrana que comentaba anteriormente está así de ancha porque tiene las neuronas, estos son los ganglios que acabamos de comentar, tenemos las células bipolares y los conos y bastones. Aquí se puede ver en una micrografía cómo están las bipolares, los conos y bastones conectados con ellas y abajo la sinapsis con las neuronas que te van a llevar la información. Hay otras células que están ahí ayudando al sostén y alimentando a este tipo celular. Entonces tenemos bastones y conos. Los bastones tienen rodopsina. Hablábamos así de las sustancias diferentes que tienen los daltónicos. Un tipo de opsina sensible a longitudes de onda de alrededor de los 500 nanómetros. ¿Qué es lo que hace diferente las sustancias? Los nanómetros a los que son excitados por la luz. Cada una de las sustancias que tienen, por ejemplo, las diferentes clorofilas, son excitadas y transforman la luz en las plantas en energía. Y eso es lo que ves que una planta crece transformando la luz del sol en energía y va a hacer que la planta se oxigene, se alimente y procese todas las sustancias adentro, porque todo el metabolismo que requiere energía lo toma de la luz del sol. Igual nosotros aquí tenemos que hablar de que hay sustancias que son excitadas y tienen una longitud de onda particular. Pero más importante de la longitud de onda es que los bastones son muy sensibles y perciben la visión en condiciones de baja intensidad, que es escotópica. O sea, un bastón te permite, y con la desventaja de que se satura rápidamente con mucha luz y no va a diferenciar colores. Nos va a dar una imagen en baja intensidad, o sea, cuando tenemos poca luz, y vamos a ver las imágenes en blanco y negro. Hay personas que no distinguen los colores, ¿sí? De hecho, hay especies animales que no distinguen a colores. Entonces, no todos vemos en color y no todos podíamos ver exactamente lo mismo. Para mí es muy difícil pensar que todos estamos viendo exactamente lo mismo. Todos tenemos capacidades ligeramente distintas, ¿no? Yo creo que un artista, los pictóricos, realmente tienen algo que están viendo que yo no lo veo, ¿sí? Me imagino al pintar Diego Rivera o Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, por ejemplo, veía algo que yo seguramente no veo. Y distinguir los colores, así como hay personas que tienen el don para distinguir los sabores, que vamos a hablar en la siguiente clase. Los conos no son tan sensibles como los bastones y necesitan mayor intensidad de luz para activarse, sea la visión fotópica. Pero la integración de los estímulos de los tres tipos de conos permiten diferenciar colores de la imagen creada por el cerebro. Entonces aquí tenemos los conos diferentes de los bastones y que tienen sustancias adentro diferentes en su segmento externo y luego la conexión con la sinapsis, ¿no? Los cuerpos sinápticos a través de las bipolares. Los bastones son fotorreceptores en forma cilíndrica más abundantes que los conos, con un número estimado de 92 millones ubicados en la retina, responsable de la visión del entorno con poca luz, como el atardecer. La estructura de los bastones es consistente a través de todas las áreas de la retina. Entonces, en toda esa parte del fondo del ojo vemos que están muchísimos bastones y están los conos. ¿Adosados a quiénes? A las células bipolares, y luego que están conectados con sinapsis a través de los ganglios, donde estos son cuerpos neuronales que van a mandar la imagen a nuestro ojo. O sea, la luz penetró, llega hasta conos y bastones, y de aquí regresa ese potencial de acción a través de las bipolares para estimular en la sinapsis la salida de neurotransmisores que van a mandar las señales al cerebro.
Los bastones están ubicados a lo largo de toda la retina, excepto en el centro de la mácula, que es donde se encuentra la fóvea. O sea, hay un punto que vamos a ver a continuación, donde se llama que es la mácula, y ahí el punto central es la fóvea. La visión de los bastones proporciona alta sensibilidad a la luz, pero poca discriminación espacial y ninguna capacidad de distinguir entre las longitudes de onda de luz. O sea, por tanto, hablamos de poco color, ¿no? Comparado con los conos, los bastones poseen poca agudeza visual y poca habilidad para distinguir el detalle fino. Los conos, como podemos ver, es la mezcla de estos tres colores. Y de ahí las mezclas de ellos, los colores básicos, nos van a dar todos los demás colores y esa gran variedad de colores que nos permite ver nuestro ojo. Los conos se clasifican en tres tipos, según la opsina que contienen, que ya habíamos hablado de esas sustancias susceptibles de ser estimuladas, las tipo L, las tipo M y las tipo S. Las tipo L o conos rojos tienen eritropsina, sensible a longitudes de onda largas en los 560 nanómetros, color rojo. La M, conos verdes, tiene cloropsina, sensible a longitudes de onda medias de alrededor de los 530, dándonos el color verde. Los tipo S son los conos azules. Tienen cianopsina, sensibles a longitudes de onda cortas de alrededor de los 430 nanómetros. Ahora, si nos imaginamos todo lo que hemos trabajado o trabajamos en espectrofotómetros, ¿no? Sabemos qué longitud de onda le ponemos para medir. Aquí, qué longitud de onda recibe nuestro ojo y nos da la posibilidad de ver en colores y las mezclas que te dan ellas. Entonces, todo el espectro visible de nuestro ojo está con estas tres sustancias que en su mezcla de posibilidades de que se excite en gran medida, nos va a dar en esas mezclas los colores que podemos ver. Los conos son células de forma de cono, como su nombre lo indica, que funcionan mejor en iluminación de alta intensidad fotópico y son responsables de la percepción de los colores. La estructura de los conos varía a lo largo de la retina. Los tres tipos que ya vimos, que vamos viendo cómo están conos y bastones, habiendo más abundancia de bastones. Las tres opsinas difieren en la localización en los conos y explican su capacidad de detectar las diferentes longitudes de onda, produciendo una visión de color. Estas tres opsinas son las que se clasificaban en las verdes, rojas y azules. Las opsinas son un grupo de proteínas fotosensibles cuyo grupo cromógeno es el retinal, un derivado del retinol o de la vitamina A. Por eso ya decimos que para los ojos tenemos que consumir y de hecho las normas oficiales obligan a que leches y otros productos sean adicionados con vitamina A para que no tengamos problemas de la vista o para aprovechar y apoyar a los niños a que desarrollen bien la visión. Cada tipo de opsina es sensible a la luz de longitudes de onda diferente, lo que determina su función específica en la visión y su distribución en la retina. Entonces decíamos que pasa por el iris y la pupila, entra y el cristalino, que es nuestro lente, que lo enfocamos con él, manda la señal y al fondo del ojo vemos que es donde está la retina, donde se encuentra esta membrana con todas estas sustancias y estos tipos celulares, cada uno de ellos dándonos una opción para recibir y percibir colores distintos. Si bien los dibujos nos muestran cómo están las capas, los conos y bastones, las células bipolares y la conexión de sinapsis con células ganglionares. Cuando vemos una histología de la retina, vemos que las cosas se ven más interesantes, ¿no? Porque en vivo vemos que no está el dibujito, pero tenemos que saber que ahí están y se han definido como tal. Tenemos un epitelio pigmentado, los conos y bastones, las células bipolares y las células ganglionares, que se ven, como pueden observar, muy distintas a la caricatura que podemos hacer. Aquí se ven y de esa manera
se fue dando el conocimiento acerca de cómo está hecho el ojo y cómo está la unión de las sinapsis, y después toda esta que parece como unas rayitas, como empalizadas, como que van como en sogas conjuntas, vemos que son los axones del nervio óptico. Si vemos tantos cordones aquí, quiere decir de que el nervio no es un solo cable que va a llevar al cerebro, son muchísimos los que están detectando en nuestro ojo todas esas señales que tenemos de el medio ambiente proyectados así desde fuera hacia el fondo de nuestro ojo. La fobia es este punto que está en la retina, en lo que denominamos la mácula del ojo. La fobia del ojo es, a efectos prácticos, el centro del campo visual. Se encuentra en la mácula lútea, que es la parte de la retina que recibe los rayos de luz y abarca alrededor de 1.5 milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, ahí, en esa cantidad tan pequeña de espacio, es donde recibimos y vamos a tener la imagen más nítida de lo que estemos viendo. La concentración de conos y la ausencia de vasos sanguíneos en la fobia central hacen posible que una persona pueda disfrutar de una buena visión de los detalles y de una excelente agudeza visual. Por lo general, la agudeza visual de un niño de 3 años es del 50%. Esto indica que la fobia se desarrolla durante los primeros años de vida hasta alcanzar los 5 años, donde ya está desarrollada y ya puede recibir toda la imagen completa de su entorno. Cuando son bebés vemos que los chicos como que nos siguen a nuestras manos o siguen a aquellos muñecos que les estamos presentando, cosas coloridas, pero en realidad no acaban a enfocar y distinguir muy bien. Todavía no están maduros los músculos, es todos estos cables que están agarrando al iris y la pupila para dilatar y bajar la entrada de la luz y que el cristalino mande la señal a la retina. Entonces, como vemos, todo en la fobia nos permite ver detalles finos y de color. Es ese punto de nuestro ojo donde vemos bien, que es la mácula. Adentro de la mácula, el punto central es la fobia. ¿Cómo se da la fototransducción? ¿Cómo pasamos de luz a potencial de acción? Este es el proceso de transformación del estímulo lumínico en impulso nervioso, un proceso que se lleva a cabo por las células fotosensibles de la retina. En la capa más externa de la retina están los conos y bastones, los cuales reciben la luz y producen una señal eléctrica que es enviada a la siguiente capa de la retina, a las células bipolares. Las células bipolares recolectan las señales nerviosas de conos y bastones y la transmiten a una capa interna de la retina donde están las células ganglionares. Entonces decimos que recibimos la luz y que entra a que conos y bastones se estimulen y estos van a pasar la señal a las bipolares y de estas bipolares a las neuronas. ¿Cuál es el neurotransmisor que está aquí donde la bipolar libera el neurotransmisor para que éste lleve la señal? Pues principalmente el glutamato. Entonces la luz pasó a conos y bastones y regresa el potencial de acción a través de la bipolar a estimular la sinapsis, en donde se libera glutamato y así la sinapsis con la neurona lleva la señal a nuestro cerebro. Profesora, perdón. Adelante, por Es favor. que no entendí qué era el glutamato. ¿Listo? Una sustancia neurotransmisora. Es decir, la adrenalina, ¿sí? Ese tipo de sustancias que son neurotransmisores. Entonces, uno de los neurotransmisores es el glutamato, ¿sí? Y su nombre te lo indica, de qué aminoácido viene. Entonces, esas sustancias, esa pequeña sustancia que es el glutamato, que por cierto, desde que la industria reconoció que el glutamato es estimulante, el glutamato se le pone a las papitas fritas, a todo se le pone glutamato en la industria. Y entonces, ¿por qué? Porque es un neurotransmisor de nuestro cerebro. Y vamos a ver en las siguientes clases, en el gusto, que este neurotransmisor es el que te lleva señales que te dicen que qué bueno está.
Entonces te lleva también señales lumínicas. A través de estos conductos te lleva toda esa imagen al cerebro. Entonces es una cosa maravillosa que yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces tienes tantas imágenes en tu cabeza. Hoy día las tenemos en el celular. Antes, en mi época, cuando yo estudié la carrera de QFB, pues si tú veías una cosa, pues solo la narrabas, ¿no? No, si veías un accidente en una esquina, no sacabas el celular y tomabas la foto. Llegabas y decía, mira, era un camión y venían dos señoras y la primera señora se cae, se agarra de la segunda y la tira. Imagínate ese cuento que le hacías a tu mamá. Hoy no, hoy agarras un celular y ya alguien ya lo subió a la red y tiene el video de todo lo que pasó. Entonces, esas imágenes son las que te quedan en tu cabeza. Los neurotransmisores sirven para ello. Y para que tengas memoria, sirven otros neurotransmisores y sirven las hormonas como la progesterona, que es una hormona de memoria. La adrenalina es una hormona de memoria. Por eso si te asustas, no se te olvida. Entonces, el glutamato es un neurotransmisor, es una sustancia que es liberada, sintetizada en las neuronas eh, eh, y en las células bipolares y transmitido a la siguiente para que en la siguiente, cuando llega y se una a la sinapsis, cambie los potenciales de acción y llegue la señal a tu cerebro. Entonces, lo que pasa en estas células, aquí vemos los bastones. Estos bastones son células muy largas que tienen todos estos discos que para su formación tienen membranas y adentro tienen estas, por ejemplo, la rodopsina. Ahí es donde están esas sustancias que determinan que son excitadas por la luz y cambia la luz a un potencial de acción. Cuando llega el fotón, cambia instantáneamente estas moléculas y tenemos, por ejemplo, ahí sustancias como forma el transretinal y el 11-transretinal. Estas son las opsinas estas que están dibujadas aquí en azulito, y con esta enzima, la transducina, que nos da el 11-cis-retinal. Aquí tenemos las moléculas que podemos ver, está en trans, aquí está este metilo en trans y aquí está en cis, en posición cis o en posición trans. Y entonces cambia, con ese pequeño cambio a partir de este segundo mensajero que es MGP cíclico, va a cambiar y nos va a dar que empiece a moverse los potenciales de acción y te dé un cambio que la célula bipolar lo detecta y de ahí libera el neurotransmisor, el glutamato, y la siguiente célula ganglionar lleva la imagen a tu cerebro. Para ello, ¿se acuerdan ustedes que para el potencial de acción hay que tener los canales de sodio abiertos? Y cuando termina de mandar la señal, se cierran los canales para que te dé el pico de la señal del potencial de acción, que después cierra los canales de calcio y tenemos el estímulo del glutamato que ya no puede ser liberado cuando están cerrados toda esta cadena en la sinapsis. Entonces, teníamos un estímulo lumínico que se transforma en estas moléculas sensibles a la luz y que va a transformar esto en un cambio conformacional de una sustancia como el retinal del trans, donde lleva el metilo en trans, a la posición cis. Y con solo eso va a hacer cambios en los canales y en las bombas de sodio y potasio, abriendo primero, cerrando posteriormente, y que el calcio difunda o no, y que el glutamato pueda liberarse o no, dependiendo de en qué momento estemos, y da un ciclo donde libera y para, y es así como se lleva a cabo la neurotransmisión. ¿Cuál es el recorrido de la vía óptica? Tú estás viendo, tienes un campo visual y los ojos detectan espacios diferentes en cada uno de los lados. Si tú cierras un ojo, abres el otro, ves cómo tienes un campo visual más abierto, panorámico, con un ojo hacia el izquierdo o hacia la derecha. Las señales nerviosas viajan desde cada ojo a través del nervio óptico correspondiente y de otras fibras nerviosas o vías ópticas, hasta la parte posterior del cerebro donde perciben y se interpreta la visión. Los nervios ópticos
se unen los que venían de la retina, los que están conectados con este sistema que acabamos de comentar de comos y bastones, en el quiasma óptico, en una zona situada detrás del ojo, justo delante de la hipófisis y debajo de la porción frontal del encéfalo en el cerebro. En este lugar, el nervio óptico de cada ojo se divide y la mitad de las fibras nerviosas de cada lado, ¿sí?, cruzan y continúan hasta la parte posterior del cerebro, como podemos ver aquí. El ojo está viendo y están cruzando y van hacia un lado del cerebro o hacia otro lado del cerebro, donde se integra la imagen. Así el lado del derecho del cerebro recibe información a través de ambos nervios ópticos del campo visual izquierdo, ¿sí? Y el lado izquierdo del cerebro recibe información a través de ambos nervios ópticos del campo visual derecho. La parte central de dichos campos de visión se superpone y la ven los dos ojos, lo que se conoce como visión binocular. Cada ojo ve un objeto desde los ángulos ligeramente diferentes, por lo que la información que el cerebro recibe de cada ojo es diferente, aunque se superpone. El cerebro integra la información para producir una sola imagen completa. Cuando ustedes empiezan o se acercan a un microscopio y ven que si no estás lo suficientemente cerca, empiezas a ver las imágenes dobles. Y empiezas a ver como que de un ojo estás viendo una cosa y de otro ojo estás viendo otra, hasta que enfocas y estás en el lugar adecuado, los dos ojos percibimos como que estamos viendo con los dos ojos una sola imagen. Si empezamos a verlo más de lejos, tenemos como dos imágenes que nos están dando y las dos imágenes no están superpuestas. Sobre todo en los microscopios puedes ver que te pasa eso. ¿Qué ocurre con la vía óptica? Si estamos viendo los pasos y qué ocurre en la sinapsis. Los receptores y primer sinapsis son los conos y bastones. Como ven, la clase es bastante repetitiva porque vamos a llegar desde diferentes puntos a tener la información lo suficientemente sustentada. Tenemos conos y bastones, que son neuronas modificadas altamente especializadas. A estas células se le puede referir como fotorreceptores, conos y bastones. Hay más bastones que conos. Los conos destacan la visión diurna, visión fotópica, mientras que los bastones actúan con la visión escotópica, o sea, de escasa luz. Pero el que da más colores, dijimos que son los conos. Entonces, después tenemos la segunda, que van a la sinapsis. Las neuronas o células bipolares conectan las células fotorreceptoras con las neuronas ganglionares. Aquí están estas intermedias bipolares que tienen dos polos, tienen como dos axones que van a un lado y a otro. Y las terceras son las sinapsis ganglionares. Sus axones forman el nervio óptico, vía nervio óptico, quiasma óptico y tracto óptico. Entonces, aquí están las neuronas que van a llevar la información colectando en esta que veíamos como empalizadas de cablecitos que van a ir hacia el cerebro conformando lo que llamamos nervio óptico. El neurotransmisor era el glutamato. Cuarta sinapsis, las neuronas del núcleo geniculado lateral, aquí se regulan el estímulo visual y se transmite a la corteza visual a través de las radiaciones ópticas. O sea, tenemos este lateral geniculado que después de los ganglios se forma aquí ese núcleo de neuronas, de terminales neuronales que van a mandar la información directamente a mi cerebro. Si hacemos un conjunto de datos, diríamos, en mi visión voy a ver con mi ojo a estas longitudes de onda. Como desde los 400 a casi los 700 voy a ver las cosas. Del otro lado tenemos la luz ultravioleta, el infrarrojo, que no lo detecta mi ojo. Y esta información tiene que llegar al cerebro. Llega al cerebro de manera invertida, la imagen que invertida. Las partes del ojo ya las revisamos. Vamos a recibir el iris y la pupila, van a ver cuánta luz le están metiendo al lente que es el cristalino, que la va a mandar a la retina, donde hay un punto, el punto donde vemos las imágenes más nítidas
es la mácula, donde está el punto central, que es la fóvea. Esta información de luz excita a estas, donde vemos la retina, donde pasa la luz a conos y bastones. Conos y bastones van a estimularse por la acción de la luz de las sustancias. Las opsinas que tenemos en cada uno de los conos y bastones, sobre todo los conos que reciben luz a diferentes longitudes de onda. Y estas van a pasar esa información y van a conectar la luz hacia potenciales de acción, que era a través de la conversión de esas sustancias de color o susceptibles a estímulo, que dijimos las opsinas, que al cambiar su estructura de cis a trans o de trans a cis, van a hacer cambios que muevan un potencial de acción, que el sodio suba, entre calcio y dé una señal de liberación de un neurotransmisor, que en este caso es el glutamato. Ese glutamato va a estimular a la célula bipolar, que va a tener conexión con la sinapsis de los ganglios, donde están las células neuronales, y que van a llevar y integrando toda esa información que le dieron los conos y bastones para que mande los estímulos al cerebro y haga la visión. Entonces ya vimos las partes del cerebro y cómo esto se integra y funciona a través de mandar al nervio óptico. Y dijimos que la parte posterior de nuestro ojo está muy irrigada. Aquí podemos tener que una persona que se le rompa uno de estos capilares, pues va a dejar de ver, porque no le va a llegar la luz a la retina. Y el lente, el cristalino, es con el envejecimiento y a veces desde joven, que no puedes, por esos cuerpos ciliares que son parte de nuestra musculatura, mover y ajustar la visión. A veces el lente está muy aguado y te pueden cambiar el lente, ¿sí? Ok, entonces, estas son áreas. Ahora vamos a ver el sentido del oído. Y vamos a integrar también en el mundo de la audición lo que está a nuestro alrededor. Todos sentimos y oímos momentos diferentes de nuestro ambiente, oímos la música, oímos cosas que nos gustan, que nos desagradan, que nos asustan, que nos alarman, ¿sí? Entonces, la percepción auditiva, la percepción del mundo es muy importante, así como dijimos, la visión te da idea de profundidad de cambio, de estructuras, de distancia. Los humanos, ¿cómo somos capaces de percibir sonidos entre los 20 y 20.000 Hz? Que parece mucho, pero estamos, igual que en la visión, un poco limitados de algo respecto a algunas especies animales que pueden escuchar mucho más o que pueden ver mucho más, o como el olfato de los animales, los perros, ¿no? Que tienen un olfato maravilloso. Nosotros estamos un poco más limitados, pero integramos todos estos sentidos y los hemos podido integrar a un cerebro más grande. El sonido es la consecuencia del movimiento vibratorio de un cuerpo, que al vibrar genera vibraciones de presión que se propagan a través de un medio elástico como es el aire. En la producción de sonido hay transporte de energía sin movimiento alguno de materia. Los sonidos son percibidos por el oído, que detecta estas variaciones de presión en el volumen o en timbre. En volumen, que es la magnitud de la sensación auditiva, y el timbre es la cualidad, o sea, ¿cómo distingo yo que los sonidos son distintos? Entonces, permite distinguir qué distintos instrumentos, qué distintas voces estoy escuchando. Cada uno de nosotros tiene una voz muy peculiar y lo notamos que cuando hablamos por teléfono, inmediatamente sabemos de quién está. Si lo tenemos registrado en nuestro cerebro, sabemos con quién estamos hablando por el tono de su voz, y puede ser que podamos confundir a una persona, pero es escasas ocasiones en las que sucede. El oído es un órgano que contiene mecanorreceptores capaces de transformar la energía del fluido móvil encerrado en el aire o en el agua en energía de potenciales de acción, y estos mecanorreceptores son el asiento del sentido del equilibrio y la audición. O sea, en nuestro oído tenemos
no solo la audición, sino que también el equilibrio de nuestro cuerpo. El oído nos dice la posición en la que estamos y que estamos inclinados, por eso también nos mareamos cuando alguno de estos elementos se mueve o no está puesto de forma adecuada. En los vertebrados, el órgano del equilibrio y del oído están localizados en el órgano vestíbulo coclear, cuya sede anatómica es el oído interno. Y ahí es donde el órgano encargado de la audición es el órgano de Corti, que está en el oído interno, que vamos a ver a continuación. Además, el oído externo y el oído medio, que captan y transfieren las ondas de sonido hacia los receptores del oído interno. O sea, ¿quién percibe los sonidos? El órgano del oído está localizado en el oído interno, en el órgano de Corti. Y vamos a ver todas estas partes que tiene nuestro oído. Tenemos la parte externa, desde las orejas hasta llegar al interno, donde está la cóclea. Entonces tenemos un oído externo donde está el cartílago, todos estos conductos, posteriormente un oído medio donde están los huesos, el yunque, el martillo y el estribo, y de ahí el oído interno, que es donde está el órgano de Corti y todas estas elementos que vamos a ver ahorita, como el utrículo y el sáculo, que están encargados de nuestro equilibrio. Y el resto va a ser en esta caracol donde está la cóclea, donde recibimos la información de los sonidos que estamos teniendo, y ahí está el órgano de Corti. En cuanto a audición, el equilibrio, los receptores para la audición y el equilibrio se encuentran ahí en nuestro oído. El oído externo, el oído medio y la cóclea del oído interno se relacionan con la audición. Los canales semicirculares y el utrículo y el sáculo del oído interno regulan el equilibrio. Entonces, esta parte externa y media es de la audición, incluida la cóclea. Pero para el equilibrio también están estas partes donde están relacionados los semicírculos, que son estos que están aquí, estos como conitos, y después utrículo y sáculo, que lo vamos a ver a continuación. Los receptores en los canales semicirculares, estos como cuernitos que están aquí, contienen células ciliares que detectan la aceleración rotacional. Si yo estoy dando vuelta, por eso si te fueras a ir al espacio o vas a viajar a un lugar que de mucha turbulencia, a las personas las entrenan para ir al espacio y los meten en estos giratorios porque van a perder la gravedad y se van a ir mareando. Entonces, estos son los órganos con los que si se mueven, te marean. Son los que te dicen cómo estás ubicado en el espacio. Los receptores en el utrículo detectan la aceleración lineal en la dirección horizontal y los del sáculo en la dirección vertical. Entonces, uno se encarga de mandarte la información de que estás vertical y el otro horizontal. Y con eso estás ubicado en el espacio y sabes qué posición tienes. En la parte externa, pues es muy fácil ver cómo tenemos una suerte de cartílagos, el cartílago de la hélix, que es la parte externa, la antihélix que vas caminando hacia adentro, y después tenemos el trago, lo que se llama el trago y el antitrago, para que el lóbulo del ojo tenga esas diferentes partes que tenemos, y está constituido además este cartílago por el canal auditivo, o sea, el hoyo por donde va a pasar ese canal, ese tubo por donde va a pasar la información. En la parte media, esta comprende la cavidad donde está el tímpano. Aquí lo podemos ver, las membranas del tímpano. Esta membrana del tímpano, la cadena de huesillos también del oído, que están aquí en esta bonita micrografía, donde está el martillo, el yunque y el estribo, que el estribo es el que conecta la parte con la cóclea, y la trompa de Eustaquio o trompa auditiva. O sea, es donde vamos a oír, que es la parte final donde está la cóclea. Las cavidades mastoides están en la conexión con la caja timpánica y son cavidades llenas de aire. Dijimos que aquí lo que se iba a transmitir era las señales, estas ondulantes del sonido que no llevan masa y que están dando un estímulo
al tímpano y de ahí se tiene que traducir en movimientos vibratorios de estos huesos, como el martillo, el yunque y el estribo, que a través del estribo está conectado con la cóclea. Entonces, la trompa de Eustaquio, que conecta la faringe con la caja timpánica, es un conducto osteofibrocartilaginoso. La función de este órgano es ventilar la cavidad timpánica. De esta manera se mantiene la misma presión de aire a ambos lados de la membrana del tímpano, o sea, hacia afuera del oído o hacia adentro. La luz de este conducto se abre al tragar, por lo que se igualan las pequeñas presiones de aire sin tener conciencia de ello. Ya ven, cuando salimos y subimos a una altura, si subes al Popo, de repente estás quedándote sorda, o cuando subes hacia la Ciudad de México. ¿Qué haces? Bostezas, comes un chicle, abres y masticas algo para que la presión del oído se equipare la de afuera con la de adentro. Entonces, a través del tímpano se tienen que mover estas presiones para que queden igual y no te sientas mareado o con dolores de cabeza. En el oído interno, que es donde realmente se va a transformar esa información de la onda sonora en señal de potencial de acción que llega a mi cerebro, aquí se sitúan en el oído medio diferentes componentes. Este tiene una parte membranosa y una parte ósea. Y va a ser muy fácil. El laberinto óseo, ¿qué es? Los huesos. Es un huesito que está afuera. Entonces es como una capa protectora dura. Entonces se formada por un vestíbulo óseo, los conductos semicirculares, que son estos como cuernos, y el caracol óseo, que es la cóclea. Entonces tenemos el vestíbulo, que es la parte central, los conductos semicirculares, que son 3, y el caracol, que es la ósea. Y vamos a tener estas ventanas, ventana oval y ventana redonda. Estas van a ser muy importantes porque por ahí es por donde entra el estímulo, este que viene desde el tímpano. Entonces tenemos en el oído interno eso mismo que teníamos atrás, aquí con hueso y aquí con membranas. Está formado por las mismas estructuras, solo que en vez de ser óseas, ahora son membranosas. Vestíbulo, conductos semicirculares y el caracol membranoso, que está por dentro. Los vestíbulos y conductos semicirculares óseos corresponden al órgano libre. Aquí está el sáculo, el utrículo y los semicírculos. El caracol óseo es la parte de la audición. Entonces, con esto nos equilibramos, semicírculos, utrículo y sáculo. Y escuchamos a través del conducto coclear. Aquí están las membranas y ahora vamos a adentrarnos en las membranas. Entonces tenemos el laberinto óseo, la parte que dijimos que era más rígida. Y tenemos un laberinto membranoso, las mismas partes, pero son las membranas internas. Y esto es donde se perciben las entradas a través de la ventana oval o salida en la redonda, las diferentes longitudes de onda de los sonidos que estamos escuchando. Y al igual que en la vista, conos y bastones diferenciaban todos los colores, aquí estas membranas van a diferenciar la longitud de onda, ¿sí? Las diferentes longitudes, y dijimos que íbamos a tener los sonidos de manera distinta, muy claros, en intensidad y entonces teníamos los 2 puntos, la intensidad y la vibración del sonido, o sea, de qué manera está ondulando, qué intensidad traemos. Y esto ya lo vimos en potencial de acción, cuál es la amplitud que va a tener este potencial que nos va a dar esa onda que llegó a nuestro cerebro y la va a transformar. Entonces, las características del sonido, conducción y recorrido se van a detectar en el conducto coclear y la otra parte, ya dijimos que es para el equilibrio. El oído capta las vibraciones de los cuerpos sonoros. El oído externo capta y amplifica las ondas sonoras. El medio la transmite y el oído interno actúa como un receptor de las vibraciones transmitidas y las transforma en impulso nervioso, que por medio del nervio coclear llegan hasta el encéfalo.
El oído, además de intervenir en el mantenimiento del equilibrio, dijimos estático si estoy parado, dinámico al caminar. El utrículo es en donde se originan los impulsos que provocan las reacciones que mantienen el equilibrio estático, o sea que estoy parado. Los conductos semicirculares es el punto de donde origina de los impulsos relacionados con el equilibrio dinámico. Si estoy corriendo, si me estoy moviendo. Entonces, cualquier vuelta que yo dé, ya sea estoy acostada y de hecho, mis articulaciones le están mandando información a mi cerebro de que estoy acostada. Y además mi oído está diciendo cómo estoy. Y así digo, no estoy parada, estoy acostada y de qué movimientos tengo. Si me muevo inmediatamente, yo ya sé que me estoy moviendo y mi cabeza le dice a mi cuerpo y no me estoy mareando. Los oídos son responsables del sentido del oído, o sea, de captar los sonidos. Las vibraciones del aire mueven la membrana del tímpano y esta la transmite a los huesos. ¿A quiénes? El martillo, el yunque y el estribo. Entra el sonido por el canal auditivo, se encuentra con la membrana del tímpano y esta mueve, o sea, transmite esa vibración en intensidad y amplitud al martillo, al yunque y al estribo. Y estos hasta la membrana oval que contacta las cámaras y conductos del oído interno, que están llenos de líquido denominado endolinfa. Aquí están las cámaras. Entonces, a través de la ventana oval, dijimos que habían dos ventanas, ahí está en la ventana oval entrando esa vibración del estribo. Entra y aquí tenemos el caracol de la cóclea en el oído. De la primera cámara, denominada utrículo, salen 3 canales semicirculares y de la segunda cámara, denominada sácula, sale uno largo, un conducto en forma de espiral denominado conducto coclear o cóclea o caracol. Todas estas cámaras ocupan una cavidad del hueso temporal llenas de un líquido denominado perilinfa. Cuando hay un sonido que se mueve, que mueve la endolinfa, que llena la cóclea, y esto estimula los cilios de las células sensibles internas, estas comunican al nervio acústico que informa al cerebro. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es que funciona la cóclea. Ahora estamos diciendo, el tímpano mueve los huesos por vibraciones. La vibración del estribo entra a través de la ventana y al entrar en esa ventana estimula a la cóclea para que detectemos el tipo de sonido en intensidad y de acuerdo a su vibración, qué es lo que estamos llevando. Aquí tenemos como en el oído interno está la cóclea. Entonces están los conductos semicirculares anterior, lateral y posterior, los 3 semicírculos, están el sáculo y el latrículo, que son los del equilibrio, y están, esto ya es la membrana, vemos en moradito el hueso y en azul la membrana, que está adentro de la cóclea. Y entonces ahí tienes los cuerpos del laberinto, la membrana del sáculo, la membrana del utrículo, la membrana de los semicirculares. Pero tienes aquí adentro la del sonido, que tiene su rampa vestibular, rampa coclear, rampa timpánica, y todo estas se llaman cóclea. Y esto comunica con el nervio. Entonces, este nervio coclear va a ser el que lleve la información. ¿Cómo están los receptores auditivos? Así como teníamos los conos y bastones. Aquí lo que tenemos son células ciliadas en estas membranas que están adentro. Las células ciliadas, y desde el principio dijimos, ¿por dónde es que escuchas? En un órgano que se llama órgano de Corti, que está aquí adentro. Entonces, cuando tienes un sonido, llega, entra, toca el tímpano, mueve los huesitos y de ahí, a través de la ventana oval, mete la información, esa vibración, a la cóclea, donde ahí está el órgano de Corti, que vamos a ver a continuación cuál es su estructura. Ahí se emiten las señales. Los estereocilios, o sea, las células ciliadas que están ahí en el órgano de Corti, proporcionan un mecanismo para generar cambios de potencial de membrana, proporcionales a la dirección y distancia en que el pelo se mueve. Tienes forma de células ciliadas que se van a mover. Y dice, ¿qué tanto se mueve? Pues depende del sonido que le mandaste.
depende de lo que estoy escuchando. Y por eso, si subes muchos decibeles, puedes molestar tanto que te puedes quedar medio sordo, ¿sí? Dependiendo de que estés oyendo una música extremadamente alta y que te pueda dañar el oído. El sonido es la sensación que se produce cuando las vibraciones longitudinales de molécula del aire llegan al tímpano. Entonces, aquí, mire, está la cóclea. Si hacemos un corte a la cóclea, vamos a ver que tiene este tipo de 3 cavidades. Tiene 3 agujeros por cada una de estas vueltas que da la cóclea, por eso parece un caracol. Vemos que tiene la parte del hueso y aquí en amarillo pone la rampa coclear del par craneal octavo, quiere decir que esos son los nervios. Vemos los cordones de células nerviosas y acá están en estas rampas, en la rampa vestibular. Luego tenemos la membrana tectorial, que es la parte de arriba del órgano de Corti, y la membrana basilar. Y tenemos la rampa timpánica. O sea, tenemos una rampa, un espacio aquí en el conducto coclear y luego tenemos la rampa vestibular. O sea, tenemos 3 agujeros. En el intermedio, sobre la membrana basilar, se ubican los órganos de Corti en todo nuestro oído. Y ahí en la cóclea de nuestro oído izquierdo o derecho, en esas diferentes estructuras que están en toda la cóclea, porque no solo es uno, entonces está en todo el tubo, están todos estos como diferentes sensores que son los órganos de Corti, y ahí es donde tenemos las células ciliadas que vamos a ver aquí en medio. Esas células ciliadas, ¿cómo son? Así son, miren. Aquí están los osteolitos, o sea, el huesito de hasta arriba, y tienes aquí las células de sostén y las fibras nerviosas. Tienes células de sostén, membrana de todo esto que está, este recorrido que te permite hacer estos 3 orificios, y ahí están estas fibras nerviosas que están abajo, donde va a ser neurotransmisión, y las células ciliadas. Estas células ciliadas que tienen esos vellos que van de menor a mayor. Y cuando están de esa manera, lo que te dicen es, estoy recibiendo vibraciones de sonido que viene con impulso del aire. Entonces, estas lo que tienden es a moverse de un lado hacia otro. Y ese recorrido, ese movimiento, se detecta y se traduce en un impulso que llega a través de la sinapsis a los nervios. Si están así y llega un sonido, va a hacer que se muevan. Y entonces entra con la ventana y a través de la ventana entra esa vibración, mueve estos cilios y esos cilios se traducen hacia abajo en cambios de potencial de acción, liberación de neurotransmisor y la señal que va a mi cerebro de que le indica cuál es la audición. En esta tenemos unas imágenes, aquí podemos ver cómo están esos cilios en nuestro cerebro, en nuestros oídos, perdón. Los dibujos son como muy chatos, diríamos. Si vemos cómo están en esa micrografía, miren qué bonito lo pintaron de verde. Pero tenemos hacia atrás que si hacemos un corte de este espacio, el órgano de Corti lo vamos a ver en esta. Aquí está el órgano de Corti. Aquí están las células ciliadas y la tapa de las células ciliadas se llama membrana tectoria. Esta membrana tectoria es la que, donde va a tocar esos cilios y ven cómo se mueven. Al moverse van a hacer cambios potencial de acción que a través de la fibra nerviosa le dicen que hay un cambio. ¿Qué es lo que sucede cuando se mueve? Como siempre, en este caso, lo que tiene esta endolinfa es muchísimo potasio. El potasio penetra a la célula. Esta cuando se mueve. Cuando se mueve por los impulsos que están llegando, se mueve el potasio hacia adentro de la célula. Y eso hace, al aumentar y cambiar el potencial de membrana, el calcio se introduce a la célula. Y al introducirse el calcio, como hemos visto anteriormente, los neurotransmisores son liberados al espacio sináptico. Y es así como da una señal nerviosa y este estímulo conecta con la neurona sensitiva, que aquí vemos la fibra nerviosa,
con el axón de esa nerviona sensitiva y manda la señal a nuestro cerebro. Así es que en nuestro oído, en la parte interna, tenemos estas estructuras de cilios que se van a mover a un lado o al otro, los movimientos, y el líquido que está alrededor, la endolinfa, tiene mucho potasio. Entra el potasio, despolariza la membrana, entra el calcio, libera el neurotransmisor y hace el estímulo de la neurona sensitiva, indicándole que recibió un sonido. Si tomamos uno de esos cilios y decimos cómo están en estas rampas, la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica, entra por la ventana oval, que ya nos regresamos a la cóclea, donde estaba toda la cóclea y todo el oído. Ahí está la ventana oval. Entraba la señal, entraba el sonido, entraba la onda vibratoria. Y con esa onda vibratoria tenemos la rampa vestibular, empieza a mandar como la señal de que hay vibración. Y aquí tenemos la perilinfa, luego tenemos, da la vuelta, este es helicotrema, se llama esta parte, y luego tenemos la rampa timpánica hasta que la onda sale con la ventana redonda. Entra por la ventana oval, sale por la ventana redonda. Y entonces aquí tenemos el estribo, que es el último de los 3 huesitos que tenemos. Así que así es como entra la señal y está aquí el par craneal 8 que recibe en la depolarización de la membrana. En la rampa media es donde tenemos al aparato de Gorky, es donde se dan los cambios de potencial y ahí vemos, que estos cambios de potencial de lo que oímos vamos desde los 20 Hz al centro de la cóclea hacia el final donde tenemos 20.000 Hz. Entonces, esos son los sonidos hasta donde nosotros podemos y debemos escuchar. Si le subimos más, esta estructura puede romperse. ¿Por qué? Porque es una vibración. Con una vibración puedes romper una membrana. Entonces, este órgano que está metido en la cóclea es el responsable de que tú puedas traducir la onda sonora en información que llega a tu neurona en forma de esa neurona sensitiva que captó todas esas ondas y las mandó. En el utrículo dijimos que te da información horizontal y vertical, que también tenemos estas células tipo ciliadas donde nos daba la información, y esas hay de 30 a 150 prolongaciones o cilios en forma de bastones que se proyectan en esas células del utrículo y del sáculo para dar información de cómo estamos. Pero ¿cómo se conduce el recorrido del sonido? Entra la onda sonora por el pabellón auditivo y se transmite como vibración en el tímpano, en la membrana timpánica. El tímpano transmite la vibración a la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. ¿Sí? Por ese orden. Vía la ventana oval, el estribo envía la vibración al caracol, donde atraviesa primero la perilinfa y luego la endolinfa, que era el líquido que estaba en estas 3 capas que vimos. La endolinfa transmite la vibración de la célula receptora del órgano de Corti, donde están los cilios, que la envía finalmente al cerebro vía nerviosa, por la punta, que es el hicotrema, que forma el par craneal 8, que la recibe y luego la descifra e interpreta en la corteza cerebral, dándonos la vía auditiva de nuestro sistema auditivo. Entonces, tenemos que vía los pares craneales, vía los ganglios, va a enviar el aparato de Corti que está dentro de la cóclea, va a enviar la información a la corteza de mi cerebro, indicándole qué es lo que estoy escuchando y haciendo la percepción que tengo yo de mi antecedente histórico con lo que yo recibí, dándonos una imagen sensorial. Bien, con esto terminamos y a la siguiente, bueno, esta es la misma diciéndonos en dónde estaba. Hemos terminado el oído, ya vimos el tacto, la vista. Ahora, la siguiente, vamos a explorar el sentido del gusto y el olfato.
Bien, jóvenes. Entonces, lo que puedan ir integrando de su resumen, les pido que lo hagan y en la próxima